Nube vacía. Las enseñanzas de Suyun. Como fueron recopiladas de las notas y recuerdos. Del maestro Jairin Sakya. Las enseñanzas del maestro Suyun, nube vacía. Orden Suyun del budismo Chambara Zen. Nube vacía, las enseñanzas de Suyun. Recordando al gran maestro chino del budismo Zen, Suyun. El nombre del maestro, Suyun, en español significa nube vacía, una traducción que a menudo confunde a la gente. Todos sabemos lo que es una nube, pero nos preguntamos qué significado le añade el calificativo vacía. En la literatura Chano-Zen, el término vacío aparece con bastante frecuencia y con sentidos muy diferentes, así que comenzaré por intentar aclarar su significado. Estar vacío significa estar vacío del ego, no tener ningún pensamiento del yo. No en el sentido que se actúe como un vegetal o un animal salvaje, cosas vivientes que simplemente procesan agua, comida y luz solar para poder crecer y reproducirse, sino en el sentido de que se deja de juzgar las acciones, las personas, los lugares, y el entorno en términos de yo, de mí o de lo mío. Una persona que está vacía del yo rara vez tiene ocasión de emplear estos pronombres. Permíteme que sea más específico. Todos hemos oído hablar de un pariente, o de un amigo, que dice ser totalmente altruista en su amor hacia otro. Un marido diría, no guardo nada para mí. Se lo doy todo a mi mujer. Este hombre no está vacío. Se ha limitado a proyectar una parte de su identidad en otra persona. Una persona que está verdaderamente vacía no posee nada, ni siquiera conciencia del yo o de sí mismo. Sus intereses no dependen de sus propias necesidades y deseos, pues en efecto no toma en cuenta estas consideraciones, sino que se preocupa por los demás. No juzga a la gente por ser simpática o antipática, digna o indigna, útil o inútil, etc. No aprecia ni desprecia a nadie. Comprende simplemente que el Buda Amitabha, el Buda de la luz infinita y la bondad, vive en todos los seres humanos y todo lo invierte solamente en la empresa de ese yo búdico. Alcanzar este vacío nunca resulta fácil. Una vieja historia Chan lo ilustra. Una vez un maestro Chan emprendió la formación de un novicio que tenía grandes dificultades para separarse de las personas de su anterior vida secular. No puedes servir al Dharma hasta que cortes estos lazos, le dijo el maestro, debes destruir estas relaciones posesivas. Mátalas. Míralas como si ya no existieran. Pero también debo matar a mis padres. Preguntó el novicio. ¿Quiénes son ellos para ser perdonados? Respondió el maestro. Y a usted, maestro, dijo el novicio, también debo matarlo. El maestro sonrió y dijo, no te preocupes, no queda lo suficiente de mí como para que me pongas las manos encima. Así era Suyun, no había suficiente de él para que alguien lo agarrase. En las fuerzas aéreas del imperio japonés bombardearon el monasterio de Nanhua donde estaba meditando, pero no le pudieron poner las manos encima. Cuando era un anciano de 93 años, batallones de desalmados comunistas le golpearon repetidamente, y aunque le rompieron los huesos y consiguieron matar a sacerdotes más jóvenes y fuertes, tampoco pudieron ponerle las manos encima. No había suficiente de él para que alguien lo cogiese. ¿Cómo puede asesinarse el yo búdico? Suyun no moriría hasta que estuviese listo para morir, hasta que hubiese terminado las tareas que se había impuesto. Les hablaré de este hombre extraordinario, esta nube vacía cuya presencia influyó tanto en mi vida. Les contaré cosas que recuerdo y haré lo posible por transmitirles sus enseñanzas del Dharma. Quizás si aprenden de él puedan experimentar parte de la alegría que sentí al conocerle. Estar en presencia de Suyun era encontrarse en medio de la mañana de un día soleado, o en una de esas nubes que se estancan en lo alto de la montaña. Una persona puede alargar la mano e intentar atrapar la niebla, pero sin importar cuánto se esfuerce por cogerla, su mano siempre seguirá vacía. A pesar de todo, sin importar lo seco que esté su espíritu, la nube vacía lo envolverá con una humedad dadora de vida, sin importar cómo arda su espíritu lleno de ira o desilusión, una tranquilizadora frescura se posará sobre él, como rocío ligero. Esta es la nube vacía de Suyun que permanece con nosotros. Ni el tiempo ni el sol pueden destruirla, puesto que es sol en sí misma, salvo que además es eterna. Ahora les contaré algo sobre la historia que ambos compartimos. Durante la década de, cuando yo aún era un niño, Suyun no había llegado todavía al monasterio de Nanhua, el monasterio que Huineng, el sexto patriarca Chan, había fundado cerca del pueblo de Xiaoguan, donde yo vivía. Xiaoguan está situado aproximadamente a 160 kilómetros al norte de Guangzhou, Cantón, en la provincia de Guangdong, que está al sur de China. Desde que se fundó en el año DC, el monasterio de Nanhua ha atravesado ciclos de decadencia y esplendor, pero cuando yo era niño, sin lugar a dudas estaba atravesando una de sus fases de decadencia. Como claramente puedo recordar, se parecía mucho más a un patio de recreo que al lugar sagrado que es hoy en día. En aquellos días Xiaoguan era un soporífero y pequeño pueblo ribereño, un lugar en que los chicos no podían hacer muchas cosas para divertirse. Ir al monasterio de Nanhua era nuestro equivalente a una excursión a Disneylandia. Lo que hacía aún más excitante la visita a este monasterio patio de recreo es que nadie parecía estar al cargo. Vivían allí cerca de 100 monjes y unas pocas monjas, pero la mayoría estaban ocupados en discusiones, monjas contra monjas, monjes contra monjes, monjas contra monjes. Y los edificios de este gran centro religioso eran simplemente el lugar donde acaecían estas disputas. No parecía importar que la madera se estuviese pudriendo, que la cantería se estuviera derrumbando o que el herraje de la vieja pagoda roja y blanca se estuviese oxidando. La decadencia simplemente seguía el ritmo del decaimiento en la disciplina monástica. Budistas devotos,
como mis padres, iban de visita y echaban dinero en las cajas de donación, y si los niños revoltosos que llevaban con ellos, como mi hermano mayor y yo, se subían a las viejas estructuras, jugaban al escondite detrás del santuario sagrado, o corrían por los vestíbulos santos, nadie protestaba. Haber impedido que nos divirtiéramos podría haber hecho que disminuyeran las donaciones. Supongo que los monjes se preguntaban si ya que tenían que sufrir con edificios desmoronados, porque deberían correr el riesgo de agravar sus problemas con escasez económica. Así que nos lo pasábamos bien siempre que íbamos a Nanhua. Solíamos cruzar el puente del río Cauxi, TSA-11, y subir a una de las montañas cercanas en la que había un nicho natural de piedra. Se decía que el sexto patriarca había meditado en este nicho. Solíamos sentarnos en él y reír imitando su postura piadosa. No es de extrañar que el sexto patriarca se le apareciera a Suyun en una visión, y le pidiera que fuese al monasterio de Nanhua para poner en orden toda la confusión en que se había convertido. No me encontré con Suyun hasta cuando yo tenía 17 años y él estaba en los 60. Él se encontraba entonces como en la fotografía que he reproducido al comienzo del texto. Les hablaré de este encuentro. Pero para poder apreciarlo, necesitan conocer un poco más sobre mi historia previa. Mi apellido es Feng. Originalmente mi familia viene de la provincia de Fujian, pero mi padre se trasladó a Xiaoguan y allí es donde nacimos y crecimos mi hermano mayor y yo. Según los criterios locales mi familia era considerada rica. Mi padre tenía dos negocios, un negocio de materiales de construcción y suministros, y una tienda en la que vendía comida desecada como champiñones, cebolletas y otras variedades de vegetales. Supongo que mis padres esperaban en un principio que un día mi hermano se encargara de un negocio y yo del otro. Pero los talentos de mi hermano no estaban en las ocupaciones académicas, y pronto se empezaron a preocupar por su capacidad. Cuando yo tenía 4 años comencé a estudiar con los tutores que habían llamado para educarle. Entonces mi hermano me sacaba 2 años. Sin embargo, yo aprendía rápidamente y comencé a saltar cursos hasta que le aventajé. Así que al terminar el 6º año de la escuela primaria, a pesar de ser 2 años menor que mi hermano, me gradué con 2 de ventaja. Después entré en la escuela secundaria o intermedia. La escuela a la que asistía se llamaba Likun, que significa una escuela que alienta a la gente. Era una escuela de la Iglesia Católica Romana y todos los profesores eran sacerdotes y monjas católicos. Estaba considerada como la mejor escuela de la zona. Pero el estudio del cristianismo era más o menos opcional, y en mi caso decidí no estudiarlo. Todo lo que me interesaba en realidad era jugar a la pelota. Si algo se podía lanzar, patear, botar o golpear, me interesaba. En la escuela intermedia esto era lo que más me animaba a hacer. A pesar de ello atendía suficientemente mis estudios como para ser admitido en una escuela superior de 3 años. No me sentía muy atraído por la venta de vegetales desecados, así que pensé en hacerme profesor. Y allí estaba yo un muchacho engreído de 17 años, un listillo, dirán, que como era normal, se fue unas vacaciones al monasterio de Nanhua con el resto de chicos y chicas para divertirse un rato. Nunca había oído hablar de Suyun y ciertamente no esperaba descubrir que un hombre santo acababa de llegar a Nanhua. Y allí estaba él. Algo me sucedió cuando le miré la cara. De repente bajé las rodillas y apoyé mi frente en el suelo, postrándome. Mis amigos estaban atónitos, yo nunca me había arrodillado ante nadie en mi vida, y allí estaba yo, inexplicablemente, sin que nadie me sugiriera hacerlo, humillando mi cuerpo ante él. Lleno de temor reverencial y de sorpresa, me postré 3 veces seguidas ante Suyun. El gran maestro me sonrió y me preguntó, ¿quién eres y de dónde vienes? Yo apenas susurré, soy Feng Gouhua, y vengo de Xiaoguan. Suyun sonrió de nuevo y dijo, diviértete aquí en el templo de Nanhua. Él estaba rodeado por muchos otros monjes que lo miraban en silencio. Supongo que no se lo explicaban, tampoco yo. Al irme ya estaba impaciente por volver a Nanhua, pero no para divertirme, quería ver a Suyun de nuevo. La segunda vez que le vi me preguntó si quería tomar los preceptos budistas, que es como se dice formalmente hacerse budista. Dije, sí, claro. Y así recibí los preceptos de Suyun. Él me dio el nombre de Quan Siu, que significa práctica grande y profunda. No más fútbol, baloncesto, ni ping-pong. Ahora, durante mis vacaciones de verano, viajaba unos 32 kilómetros hasta el monasterio de Nanhua 2 veces por semana. Solía coger el tren hasta la montaña Mabea, una formación rocosa prominente, y luego solía caminar 6 kilómetros hasta el monasterio. Suyun me daba libros de budismo para que los estudiara, y así es como pasé mis vacaciones. Por primera vez en mi vida, sentí la religión en el corazón. Quería hacerme sacerdote. Pero mi repentina conversión religiosa causó confusión en mi casa. Las cosas no eran tan simples. En primer lugar, cuando nací, mis padres me llevaron a un famoso astrólogo para que hiciera mi horóscopo natal. Este astrólogo vio claramente en las estrellas que me convertiría en un oficial militar de alto rango y que moriría a la edad de 30 años. Tener un héroe muerto en la familia era un honor al que no renunciarían tan rápidamente. Sin embargo, estaban felices de que me fuera tan bien en la escuela. Esto significaba que los negocios familiares estarían seguros en mis manos, especialmente cuando se estaba haciendo cada vez más evidente el hecho de que los negocios no irían tan bien en las manos de mi hermano. Cuando mis padres se enteraron finalmente de mi deseo de hacerme sacerdote, como budistas que eran, recibieron felizmente la noticia, pero como gentes de negocios, estaban muy inquietos. El hijo equivocado quería hacerse sacerdote. Aunque en realidad, antes de sentirme llamado por el sacerdocio, tenía otras intenciones para mi futuro.
Nunca le di ningún crédito a las predicciones del astrólogo, pero, estando un poco cansado con el panorama de convertirme en maestro de escuela, decidí que tras finalizar la escuela superior, seguiría adelante y entraría en la escuela militar de Chiang Kai-shek, Academia Ban Pao, en Cantón. Chiang era comandante de Ban Pao en aquellos días. Debido a mi ambición, mi hermano se vio obligado a prepararse lo mejor que pudo para hacerse cargo de los negocios familiares. Afortunada, o desafortunadamente, nunca tuvo que demostrar su valía en el mundo comercial. Después de la invasión japonesa llegó la revolución comunista y no hubo negocios de los que hacerse cargo. Pero cuando tenía 17 años, y cursaba mi primer año en la escuela superior, la guerra con Japón aún no había comenzado. Suyun, con la previsión del verdadero sabio, desalentó inmediatamente mis ambiciones militares. En realidad, abandoné esta idea el día que le conocí. Quería hacerme sacerdote pero no le comuniqué mi deseo porque pensaba que sonaría vano y frívolo. Me parecía menos presumido decir que quería hacerme general a que quería hacerme sacerdote. Pero más tarde, en una de mis muchas charlas privadas con Suyun, le confesé mi esperanza de hacerme sacerdote algún día. Simplemente me dijo que quería que siguiese en la escuela superior y terminara formación. Después hablaríamos del sacerdocio. Me gradué en la escuela superior. Ese otoño, en el festival de mitad del otoño a mediados de septiembre, o el octavo mes de luna llena según el calendario chino, me afeité la cabeza. Me trasladé inmediatamente al monasterio de Nanhua como novicio residente, y esperé la ceremonia de ordenación que tendría lugar en el plazo de 3 meses. Y efectivamente, 200 monjes más y yo fuimos ordenados, a mediados de diciembre en la ceremonia de ordenación. Fue en esta ocasión cuando el maestro Suyun me dio el nombre de Yaidin, que significa comprender y alcanzar la paz. También me dio muchas de sus viejas prendas que me sentía muy privilegiado de poder llevar. Poco después de hacerme monje, los japoneses invadieron China y comencé a sospechar que Suyun había tenido una premonición que él me había desalentado deliberadamente de entrar en la escuela militar, porque temía que si me convertía en oficial del ejército podría convertirme también en su víctima. Él tenía otro trabajo que encomendarme, y Suyun era un hombre para el que la palabra fracaso no existía. Él tenía metas, y yo era para él uno de los instrumentos que usaría para lograrlas. La vida en el monasterio de Nanhua era dura. Los monjes y las monjas producían sus propios vegetales, cocinaban, limpiaban, e incluso cosían sus propias ropas. Dormían sobre planchas de madera que cubrían solamente con una fina esterilla de paja. El dinero se obtenía de donaciones caritativas, y de las rentas recibidas de los agricultores que arrendaban tierras del monasterio. Cuando Suyun llegó a Nanhua, sabía que no podía haber felicidad hasta que la disciplina fuera restablecida. Por lo tanto estableció unas normas y regulaciones estrictas. La primera vez que alguien rompiera una regla, él o ella sería castigado. La segunda vez que alguien rompiera una regla sería expulsado. Suyun distribuyó en departamentos los distintos trabajos y deberes y estableció una jerarquía, un orden ascendente de responsabilidad, para vigilar cada departamento. Todo el mundo tenía que hacer su trabajo, y Suyun no toleraba la negligencia. Tenía un fuerte bastón que llevaba con él dondequiera que fuese, y no temía utilizarlo. Milagrosamente, cesaron todas las discusiones y las malas conductas. La ley y el orden trajeron la paz. Esto, sin embargo, no era suficiente para restablecer la disciplina monástica. Suyun también sabía que los edificios del monasterio debían ser reconstruidos. Aunque mi padre no suministró ninguno de los materiales de construcción y otra compañía fue la que recibió el contrato, donó dinero para apoyar el proyecto. Afortunadamente, los edificios dormitorios fueron los primeros en ser reconstruidos y todos en Nanhua pudieron apreciar la mejoría de las habitaciones. El maestro Suyun fue invitado a acudir a Hong Kong, donde se habla cantonés, para dar una serie de servicios y charlas instructivas. Dado que el maestro hablaba Hunan, un dialecto del norte, y yo hablaba tanto cantonés como Hunan, fue necesario que le acompañara para actuar como intérprete. Mientras estábamos allí los japoneses atacaron a Shanghái, al norte y a Nanjing, al sur. El número de víctimas en Shanghái fue asombroso, y por lo que a Nanjing respecta, los ataques fueron tan terribles que el día del ataque es conocido como la infame violación de Nanjing, pues muchos civiles inocentes fueron sacrificados deliberadamente. Como había muy pocas carreteras hasta Nanjing, y todas ellas eran peligrosas, muchos refugiados intentaron escapar de los invasores japoneses tomando rutas fluviales. Naturalmente, y dado que el pueblo de Xiaohuan está situado en la confluencia de 2 ríos, muchas barcas de refugiados arribaron allí. Cuando Suyun se enteró de los ataques de Shanghái y Nanjing, anticipó esta crisis de refugiados y terminó inmediatamente sus charlas en Hong Kong. Ambos regresamos a Nanhua y pusimos en marcha un programa de ayuda para los refugiados. Suyun decretó que los monjes de Nanhua adoptaran la vieja costumbre budista, todavía practicada por las órdenes Theravadas, de tomar solo 2 comidas al día, desayuno y almuerzo. Ningún alimento de ninguna clase podía ser tomado después del mediodía. La comida que se ahorró se donó a los refugiados y cuando fue necesario a los soldados chinos. Debido a la gran angustia de la gente, Suyun celebró muchos servicios religiosos adicionales para los muertos y los heridos. Estos servicios ayudaron a llevar esperanza y consuelo a muchas almas angustiadas. Pero para Suyun una meta era una meta, y ni tan siquiera la invasión japonesa le detendría de restablecer el monasterio de Nanhua. Por lo tanto, el programa de reconstrucción continuó. Se construyeron las famosas estatuas del rey direccional y el templo para su alojamiento. La ceremonia de instalación oficial se celebró el esfuerzo empleado en la reconstrucción tenía un efecto saludable en la moral de cada uno.
Proporcionaba un sentimiento de propósito y de porvenir. Ahora les hablaré del bombardeo al monasterio de Nanhua al que anteriormente hice referencia. Después de que los japoneses atacaran Nanjing y Shanghái, los gobernadores de las 40 provincias, estados, chinas celebraron una serie de encuentros en el monasterio de Nanhua, en un intento por desarrollar una política de defensa coordinada y una estrategia para hacer frente a los invasores japoneses. Se suponía que estas reuniones eran de alto secreto, pero los japoneses, que habían establecido una base aérea en Guangzhou, la capital de Cantón, rápidamente se enteraron de ellas. Por supuesto, aunque más tarde todo el mundo intentó culpar del fallo de seguridad a espías dentro del equipo de uno u otro gobernador, el hecho es que, en el camino que los políticos tomaban normalmente, nadie se preocupó en esconder las reuniones. Los gobernadores y sus séquitos llegaban espléndidamente, en limusinas. Había bastante cromo brillando en el aparcamiento de Nanhua como para llamar la atención de alguien en Marte. Los japoneses de Guangzhou no tuvieron, desde luego, ningún problema para localizar el emplazamiento de este secreto encuentro político. Por lo tanto, en un esfuerzo por destruir a tantos líderes civiles de un solo golpe, los japoneses enviaron al norte 3 cazabombarderos para atacar el monasterio de Nanhua. Cuando los aviones comenzaron a bombardear y a destrozar a tiros el complejo del monasterio, Suyun ordenó inmediatamente a todos que se pusieran a cubierto y guardaran la calma. Envió a los gobernadores al templo de los 6 patriarcas y a los monjes al más grande templo de Min. Él se fue tranquilamente al objetivo más obvio, la sala de meditación, para rezar por la seguridad de todos. En la primera pasada, uno de los 2 hombres que estaban encargados de vigilar los coches de los gobernadores, fue asesinado. Había abandonado su puesto y se puso a cubierto en un gran tubo de cloaca que iba a ser utilizado en el proyecto de reconstrucción, y una de las bombas cayó sobre el tubo, matándole. Irónicamente, el otro guarda que permaneció en su puesto, en el visible cuartel de guardia, solamente salió herido. Otra bomba cayó silbando y se estrelló justo afuera de los muros del monasterio, destruyendo un gran cedro de Yosu y haciendo un agujero en el suelo que aún sigue allí hoy en día, lleno de agua, como un pequeño estanque. Pero entonces, después de que Suyun entrara en la sala de meditación y comenzara a rezar, ocurrió un milagro. 2 de los 3 bombarderos chocaron entre ellos y cayeron sobre la montaña Mabea. El avión restante regresó inmediatamente a su base de Guangzhou. Naturalmente, el accidente aéreo fue acreditado al poder espiritual de Suyun. Todos los chinos que lo conocían no dudaban acerca de esto, pero lo que es más importante, los japoneses por lo visto también comenzaron a creer. Con gobernadores o sin ellos, nunca más se intentó bombardear Nanhua. Los japoneses intensificaron la guerra en el interior, y a finales de consiguieron finalmente tomar la ciudad de Xiaohuan. Pero incluso entonces, a pesar de estar tan cerca de Nanhua, no lo atacaron. Creíamos que temían al poder espiritual de Suyun. A pesar de la ocupación, nunca permitieron a sus soldados de ocupación perturbar la santidad del monasterio. Pero para regresar a mi historia, en Weilin, el hombre que un día sucedería a Suyun como abad del monasterio de Nanhua, se hizo monje. Fue un honor para mí afeitarle la cabeza y darle su nombre de Weilin, que significa el sello del Dharma de la causa y efecto. Su nombre secundario fue Chiwa, que significa conocer el resultado. En otras palabras, determina la causa de una acción y su efecto y obtendrás los resultados esperados. Weilin permaneció en el monasterio de Nanhua para asistir a Suyun con las tareas adicionales de ayudar a las víctimas de la guerra. En ese mismo año, sabiendo del mal estado y desorden en el que había caído el una vez gran monasterio de Yunmen, Suyun me envió allí para ayudar a restablecer el orden y supervisar la reconstrucción. Para esta tarea Suyun me elevó al rango de maestro. Era necesario pasar por delante de muchos soldados japoneses durante mi caminata de 2 días hasta el monasterio de Yumen. Pero de nuevo, la influencia de Suyun fue tan gran que se extendía incluso hasta mí, y ningún soldado osó interferir en mi viaje. Habiendo llegado sin incidentes, tomé residencia en Yunmen. En Daxia-san, el tercer gran monasterio de la zona de Xiaohuan, no había problemas con los japoneses. La situación de este remoto monasterio desalentaba la actividad militar, y el maestro Ben Wen podía mantener una paz y disciplina monástica. Permanecí en el monasterio de Yunmen hasta cuando Suyun decidió establecer una escuela budista en Nanhua, con el fin de enseñar el antiguo código monástico Viña a todos aquellos que se convertirían en monjes y monjas. Ahora podía comprender la meta de Suyun y su consejo de que permaneciera en la escuela. Mi grado de estudios me calificaba para supervisar la organización de esta nueva escuela Viña y también para convertirme en uno de sus profesores. Ya que Suyun sentía la necesidad de proporcionar una buena educación a los niños, decidió crear también una escuela primaria en Nanhua. Quería que esta escuela fuese una institución de primera clase y, en poco tiempo, estudiantes de muchas partes de China vinieron a Nanhua para ser educados. Naturalmente, los padres ricos donaban dinero por la matrícula de sus hijos, los libros, el material escolar, y también por la habitación y la pensión. Pero Suyun creía que todos los niños, ricos o pobres, tenían derecho a la educación y por eso se permitía acceder a los niños pobres a esta escuela de primera, sin costo de ninguna clase. Suyun les proporcionaba libros, material escolar, y cualquier alimento o alojamiento que necesitaran. Yo observaba mis responsabilidades en la escuela como sagradas, y puse lo mejor de mí para cumplir mis obligaciones con gran devoción y esmero. Todo el que estaba asociado con la escuela sentía lo mismo que yo, y por todos nuestros incansables esfuerzos, la escuela ganó rápidamente su reputación de excelencia. Mientras el maestro Wei Yin y yo residimos en Nanhua, Suyun se fue a vivir al templo de Yunmen para continuar la supervisión de su reconstrucción. Entonces la dirección de mi camino en el Dharma dio otro giro.
Muchos chinos se trasladaron a Hawái, especialmente durante los años de guerra. Y aunque había muchos budistas chinos viviendo en Hawái, que por entonces solo era un territorio americano, no había templo budista ni tan siquiera sacerdotes que enseñaran y condujeran servicios. Estos chinos hawaianos mandaban repetidas delegaciones a Hong Kong pidiendo que se enviaran sacerdotes a Hawái para servir a la gente, y también para supervisar la construcción de un templo, pero Su Yun estaba dedicado a la restauración del monasterio de Yunmen, así que decidió enviarme a mí en su lugar. Completé la primera etapa de esta misión cuando llegué a Hong Kong e inicié los necesarios trámites de inmigración. No llegaría a Honolulu hasta Hawái se convirtió en estado y nuestro templo, al que llamé templo de Su Yun, fue el primer templo budista de Hawái. No mucho después de haber llegado a Hong Kong terminó la guerra civil china, y los comunistas tomaron el control del gobierno. Escuadrones de desalmados comunistas, suponiendo que las iglesias y templos eran almacenes de oro escondido y otros valores, marcharon contra los indefensos edificios religiosos y pidieron que el clero les devolviera estos inexistentes tesoros. Mientras yo estaba en Hong Kong, un escuadrón de estos crueles e inhumanos, fue al monasterio de Yunmen y le pidieron a Su Yun que les entregara el oro y valores del templo. Su Yun intentó explicar que no había tales valores en el monasterio de Yunmen. Pero no le quisieron creer y uno por uno, golpearon a los monjes en un esfuerzo por provocar la revelación del escondite del tesoro. De hecho, un monje fue golpeado hasta la muerte, varios monjes desaparecieron y sus cuerpos nunca fueron encontrados. Muchos sufrieron serias lesiones como brazos y costillas rotas. Durante los 3 meses que estos desalmados ocuparon el monasterio, interrogaron y golpearon a Su Yun con frecuencia, y más tarde lo tiraron en un pequeño cuarto oscuro durante días, negándole comida y agua. Fue golpeado muchas veces hasta perder el conocimiento y casi hasta la muerte. Pero a pesar de las numerosas lesiones internas y huesos rotos, este hombre que estaba en los 93 años aguantaba, ejercitaba su enorme fuerza de voluntad y se negaba a abandonar la vida hasta que terminara su misión. Sabía que su presencia viva, aunque solo en un pequeño grado, estaba sirviendo para contener a los atacantes. También sabía que tanto tiempo como siguiera vivo, podía inspirar a sus seguidores, y en estos tiempos difíciles necesitaban toda la inspiración que pudieran obtener. Resolviendo que su voluntad por sobrevivir debía ser más fuerte que la voluntad de sus atacantes por destruirlo, Su Yun, aunque frágil físicamente, fue indomable, y se recuperó a pesar de las torturas a las que había sido sometido. Aunque estos desalmados habían intentado mantener en secreto el trato que le estaban dando al hombre santo, pronto se extendieron noticias de su tortura por todo el mundo, y chinos de todo el globo se quejaron enérgicamente al gobierno de Pekín, Beijing. Era inconcebible que los invasores japoneses hubieran respetado al sacerdocio y a los monasterios, y sin embargo los militares chinos los violaran. Las autoridades de Pekín mandaron inmediatamente una delegación a Yunmen, pero como Su Yun temía represalias rehusó cubrir ninguna querella formal. Tan pronto como hubo recuperado su fuerza hizo, sin embargo, un dificultoso viaje hasta Pekín y le pidió personalmente al gobierno que contuviera a esos escuadrones. Insistió en que ordenaran que todas las órdenes religiosas fuesen respetadas, que el clero dejara de ser molestado, y que al pueblo chino se le permitiera practicar libremente la religión. Las autoridades, temiendo tal vez el poder de su entonces reputación legendaria, cedieron, y durante un tiempo, al menos durante los años que le restaban de vida a Su Yun, la política del gobierno se volvió más tolerante hacia la religión. El gobierno no podía, sin embargo, tolerar más críticas de ninguna clase de fuentes exteriores, y por eso fueron cortadas todas las líneas de comunicación. En Hong Kong yo intenté desesperadamente obtener noticias acerca del destino de Su Yun, pero fue imposible saber nada. Escribí numerosas cartas, pero ninguna recibió respuesta. Sin embargo, como es costumbre, continué enviándole a Su Yun copias de todos los ensayos y artículos que había escrito sobre budismo. En días más felices, de acuerdo a la tradición, hubiera recibido sus comentarios. Pero en estos días tristes, ninguno de mis envíos recibiría el agradecimiento. Entonces, escribí una disertación sobre el Sutra del Corazón que fue particularmente bien recibida. El gobierno de Pekín decidió permitir su publicación. Inmediatamente escribí al editor en Pekín expresando mi gran deseo de conocer la respuesta de mi maestro sobre la disertación. Milagrosamente, uno de los empleados de la oficina del editor decidió llevar personalmente la carta y la disertación a Su Yun, y esperar su respuesta. Su Yun leyó ambas, y luego le dijo al empleado que aprobaba la disertación y que me enviaba su bendición. Sus palabras me fueron retransmitidas, y esta comunicación indirecta fue la última que tuve con mi querido maestro. El de octubre a la edad de años, el maestro Su Yun entró en el nirvana final. Las noticias de su muerte me entristecieron más allá de lo que puede ser expresado. Públicamente, celebré servicios memoriales especiales y le escribí un epitafio, pero en privado, estaba abrumado por el dolor. Lloré durante días y no pude comer ni dormir. Sabía cuánto le debía. Sabía que en su sabiduría había prevenido la amenaza al Dharma de nuestro budismo chino, el Dharma de Hueyin en Linji Yansan. Él quería trasplantar este Dharma a los Estados Unidos donde estaría seguro, y me dio el honor de hacerlo. Incluso, la forma en que murió Su Yun también me hizo apreciar aún más el poder de su gran corazón. Entendí claramente que él era capaz de trascender la existencia física y posponer su entrada al nirvana final hasta que estuviera listo para hacer este último viaje, hasta que hubiera cumplido totalmente su sagrada obligación de utilizar su influencia para proteger a todos los sacerdotes de China.
Otro sacerdote budista y yo, junto con muchos clérigos de muchas religiosas distintas, debemos nuestra vida a la devoción de Suyun por el Buda Amitabha, y a su inquebrantable convicción que esta presencia gloriosa vive en los corazones de todos los seres humanos. Santi. 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 Amitofo. Amitabha. Enero de. Maestro Yaidin Sakya. Abad del Templo Suyun. Honolulu, Hawái. Capítulo 1. Introducción. Queridos amigos, déjenme que les cuente una pequeña historia que un hombre sabio me contó. Él dijo: una vez me encontraba en un país desconocido para mí, caminando por una calle extraña. Miré alrededor intentando orientarme, y vi dos hombres que estaban de pie cerca de mí. Me acerqué a ellos, y les pregunté: ¿dónde estoy? ¿Quiénes sois? El primer hombre me respondió: este es el mundo del samsara, y en este mundo da la casualidad de que soy el enano más alto. Y el otro contestó: sí, y yo por casualidad soy el gigante más pequeño. Este encuentro me dejó muy confundido, porque ambos hombres medían exactamente lo mismo. He incluido esta pequeña historia, a modo de prólogo en mis notas, porque quiero enfatizar desde el comienzo lo importante que es considerar la percepción de las cosas. Huineng, el sexto y último patriarca de nuestro camino Chan, se encontró una vez con dos monjes que discutían sobre una bandera que ondeaba al viento. El primer monje dijo: es la bandera la que se mueve. Y el otro: no. Es el viento quien la mueve. El sexto patriarca les reprendió a los dos. Bueno, señores, les dijo, es su mente quien realiza todo el movimiento. En el mundo del samsara, el hombre es la mezcla de todas las cosas. Todo es relativo. Todo cambia. Solo en el mundo real, el mundo del nirvana, hay constancia. En Chan nuestra tarea es discriminar, no entre lo falso y lo falso, sino entre lo falso y lo real. Las diferencias en la apariencia externa no tienen ninguna importancia. El mundo real está en nuestro interior. Para ser más exactos, dentro de nuestra mente. Ahora estoy encantado con mi tarea de ayudarles a entrar en el mundo real, el mundo donde no hay enanos ni gigantes ni argumentos sin sentido. En el mundo real solo hay paz, alegría, verdad, y libertad del continuo deseo de ilusiones moletas. Queridos amigos, cada ser humano posee dos naturalezas del yo, una aparente y la otra real. La aparente es nuestro pequeño yo, o ego, que siempre es diferente de los demás pequeños yous, la real es nuestro gran yo búdico que es en todas partes el mismo. Nuestro pequeño yo existe en el mundo aparente, el mundo del samsara. Nuestro yo búdico existe en el mundo real, el mundo del nirvana. Los dos mundos se encuentran en el mismo lugar. En el Sutra del Corazón leemos: la forma no es diferente del vacío y el vacío no es diferente de la forma. Todo el mundo se pregunta: ¿cómo samsara y nirvana pueden ser lo mismo? ¿Cómo puede ser la ilusión lo mismo que la realidad? ¿Cómo puedo ser yo y Buda a la vez? Son buenas preguntas. Todo budista necesita conocer su respuesta. La respuesta se encuentra en la forma en que percibimos la realidad. Si percibimos la realidad directamente, la vemos en su pureza nirvánica. Si la percibimos indirectamente a través de la conciencia de nuestro ego, vemos su distorsión samsárica. ¿Por qué nuestra visión de la realidad es defectuosa? El samsara es el mundo que nuestro pequeño yo piensa que ve y percibe con los sentidos. A veces cometemos errores. Si un hombre está caminando por el bosque, se encuentra con un rollo de cuerda y piensa que la cuerda es una serpiente, huirá rápidamente. Para él esta cuerda era una serpiente y actuó de acuerdo a ello. Cuando llegue a casa probablemente le hablaría a todo el mundo sobre la peligrosa serpiente que casi le muerde en el bosque. Su miedo era legítimo. La razón por la que estaba asustado, no. El pequeño yo egoísta también percibe erróneamente la realidad siempre que impone una estética arbitraria, o juicios morales sobre algo. Si una mujer ve a otra que viste un sombrero verde y dice: veo una mujer que lleva un sombrero verde, no hay problema. Pero si dice: veo una mujer que lleva un sombrero verde y feo, está cometiendo un juicio samsárico. Alguien podría encontrar bello a ese sombrero. Pero en realidad, no es bello ni feo, simplemente es. Asimismo, cuando una zorra mata a una coneja, esto, para los conejitos que se morirán de hambre porque han matado a su mamá, es un acto muy malo. Pero para los hambrientos cachorros de zorro que comen la coneja que su madre les ha traído, esta misma acción es indiscutiblemente buena. En realidad, la acción no es buena ni mala. Simplemente es. La realidad también es malinterpretada ya que tanto el observador como lo que está siendo observado se encuentran en continuo cambio. No hay un momento preciso en que un capullo se convierta en flor, o una flor en fruto, o un fruto en semilla, o una semilla en un árbol en ciernes. Todos estos cambios son sutiles y continuos. No podemos pisar el mismo río dos veces porque el agua está continuamente en movimiento. Tampoco nosotros somos la misma persona de un minuto para otro. Constantemente adquirimos nueva información y nuevas experiencias, y simultáneamente olvidamos la vieja información y las viejas experiencias. Ayer podíamos recordar lo que cenamos la noche pasada. Mañana, no tendremos el privilegio de recordar ese menú, a no ser, quizás, que fuera un suntuoso banquete, o si siempre comemos lo mismo y podemos decir con seguridad: fue arroz y tofu. La ilusión de la vida es la opuesta a la ilusión del cine. En el cine una serie de imágenes individuales son pasadas juntas para formar una ilusión de movimiento continuo. En la vida, cortamos un movimiento continuo, aislando y congelando una imagen, y entonces la nombramos y etiquetamos como si fuera una acción u objeto independiente. No siempre etiquetamos el momento en el acto. ¿Qué es una mujer joven?
Si un hombre tiene 90 años, muchas mujeres serán mujeres jóvenes. Bien, ahora podemos tener una idea más clara de por qué nuestro pequeño yo interpreta erróneamente la realidad, pero seguimos preguntándonos por qué tenemos dos yous en el primer lugar. La respuesta es simplemente porque somos seres humanos. El pequeño yo nos hace conscientes del sentido de identidad continua que nos permite saber a cada uno de nosotros, soy hoy lo que fui ayer y lo que seré mañana. Sin él, no podríamos organizar los datos sensoriales que nos asaltan. Sin él, no tendríamos sentido de pertenencia o de estar conectados a otros. No tendríamos padres o familia a la que llamar nuestra, ni esposa ni hijos, ni profesores ni amigos para guiarnos y alentarnos. Nuestro pequeño yo nos da nuestra naturaleza humana. A medida que crecemos, descubrimos que el hilo de nuestra alma no es una larga hebra ensartada con cada acción por separada, como por ejemplo, las cuentas de un rosario. No. El hilo se entreteje en sí mismo para formar una red, una matriz interdependiente de nudos. No podemos deshacer un simple nudo sin afectar a los demás. No podemos sacar una simple línea de nuestra historia sin, quizás, alterar su curso entero. Esta red de información y experiencia, de acondicionamiento y asociación, de memoria y malentendidos, se convierte pronto en un laberinto complicado y desconcertante, y nos vemos confundidos sobre el lugar que ocupamos en el esquema de las cosas. Cuando somos jóvenes, nos vemos como el centro del universo, pero cuando nos hacemos mayores, ya no tenemos certeza de nuestra posición o de nuestra identidad. Pensamos, no soy la persona que era cuando tenía 10 años, pero tampoco soy alguien diferente. Pronto nos preguntamos, ¿quién soy? Nuestro yo egoísta nos ha conducido a esta confusión. La confusión conduce a la calamidad, y entonces la vida, como el Buda apuntó en su primera noble verdad, se hace amarga y dolorosa. ¿Qué hacemos para disipar esta confusión? Cambiamos nuestra consciencia. Rechazamos el mundo exterior de la complejidad en favor de nuestro mundo interior de la simplicidad. En vez de intentar ganar poder y gloria para nuestro pequeño yo egoísta, volvemos nuestra consciencia hacia el interior para descubrir la gloria de nuestro yo búdico. En vez de hacernos desdichados queriendo ser un maestro para los demás, encontramos alegría y contento en ser uno con nuestro yo búdico y siendo útiles para los demás. Queridos amigos, el propósito del entrenamiento Chan es aclarar nuestra visión para así poder adquirir una nueva percepción de nuestras identidades verdaderas. El Chan nos permite trascender nuestra naturaleza humana y realizar nuestra naturaleza búdica. Hace siglos, nuestra orden de meditación Chan fue fundada por dos grandes hombres, el primer patriarca, Bodhidharma, que vino a China desde el oeste, y Huineng, el sexto patriarca que era chino de nacimiento. Debido a estos dos hombres, el Chan floreció, expandiéndose a través de China y de muchas tierras distantes. Ahora bien, ¿cuáles fueron las enseñanzas más importantes de Bodhidharma y Huineng? Liberen a la mente del egoísmo. Libérenla de los pensamientos sucios. Si no se siguen estas directrices, no puede haber éxito en la práctica del Chan. El camino Chan está ante ustedes. Síganlo. Les proporcionará paz, alegría, verdad y libertad. Capítulo 2. Entrenamiento Chan. Mucha gente comienza el entrenamiento Chan con el pensamiento, bien, ya que todo es maya o ilusión samsárica, no importa lo que haga o cómo lo haga. La única cosa importante es alcanzar el nirvana. Así que como las cosas no son ni buenas ni malas, haré lo que quiera. Importa lo que hacemos. El Chan es una rama de la religión budista y como budistas debemos observar unos preceptos éticos. Samsara o no samsara, debemos respetar los preceptos. Y en adición a esto, también debemos seguir unas normas estrictas de disciplina que gobiernan nuestro entrenamiento. Vamos a comenzar con las normas de entrenamiento. A pesar de que hay muchos métodos que pueden seguirse, antes de comenzar cualquiera de ellos, un practicante debe cumplir estos 4 requerimientos básicos. Él o ella debe: 1. Comprender la ley de la causalidad. 2. Aceptar las normas de disciplina. 3. Mantener una fe inquebrantable en la existencia del yo búdico. 4. Estar determinado a tener éxito en cualquier método que escoja. Explicaré cada uno de estos 4 prerequisitos. Primero, la ley de la causalidad explica simplemente que el mal produce mal y el bien produce bien. Un árbol venenoso da un fruto venenoso, mientras que un árbol sano da uno bueno. Conceptualmente esto parece simple, pero en realidad es bastante complejo. Los malos actos son una horrible inversión. Garantizan una ganancia en dolor, amargura, ansiedad y remordimiento. No hay ganancia para las acciones que nacen de la codicia, la lujuria, la cólera, el orgullo, la pereza o la envidia. Todas estas motivaciones sirven simplemente a las ambiciones del ego. Los actos o acciones malas nunca pueden desarrollar la realización espiritual. Solo garantizan penuria espiritual. Por otra parte están los actos buenos, siempre que no sean realizados condicionalmente como una inversión que dará una futura recompensa, traerán al que los haga paz y realización espiritual. Un buen acto libre de ego es muy diferente de un buen acto artificial. En apariencia, el efecto puede parecer el mismo, es prestada la ayuda o atención necesarias. Pero la persona que ayuda a otra con la esperanza secreta de recibir algún beneficio futuro, por regla general hace el mal, no el bien. Permíteme que ilustre este punto. Hubo una vez en China un príncipe al que le gustaban mucho los pájaros. Siempre que encontraba un pájaro herido, lo alimentaba y lo cuidaba hasta que recobraba la salud, y entonces, cuando el pájaro había recobrado su fuerza, lo dejaba en libertad con mucho regocijo. Naturalmente, el príncipe se hizo bastante famoso debido a su capacidad de sanador amoroso de los pájaros heridos.
Siempre que alguien se encontraba un pájaro herido, en cualquier lugar del reino, rápidamente se le llevaba, y él expresaba su gratitud a la persona considerada que se había ocupado de eso. Pero entonces, para tratar de conseguir el favor del príncipe, la gente comenzó a atrapar pájaros y a lesionarlos deliberadamente para así poderlos llevar al palacio. Fueron asesinados tantos pájaros en el curso de la captura y su posterior mutilación, que el reino se convirtió en un infierno para los pájaros. Cuando el príncipe vio el daño que estaba causando su bondad, decretó que nunca más se ayudara a ningún pájaro herido. Cuando la gente vio que ya no obtenía beneficio por ayudar a los pájaros, dejaron de dañarlos. A veces sucede que nuestras experiencias son como las de este príncipe. A veces, cuando pensamos que estamos haciendo lo más adecuado, nos damos cuenta para nuestro disgusto que en realidad estamos causando el mayor perjuicio. Realicen un buen acto en silencio y en el anonimato. Olviden el regocijo. Un buen acto debería tener una vida muy corta, y una vez muerto, debería ser rápidamente enterrado. No intenten resucitarlo. Demasiado a menudo intentamos convertir un buen acto en un fantasma que ronda a la gente, que recuerda constantemente nuestro maravilloso servicio, solo en caso de que comenzaran a olvidarlo. Pero ¿qué sucede cuando somos receptores de la bondad de otra persona? Bueno, entonces debemos permitir que el buen acto alcance la inmortalidad. Dejar vivir el buen acto de otra persona es mucho más difícil que permitir que nuestro buen acto muera. Permíteme también que ilustre esto. Hubo una vez un tendero, un hombre bondadoso y decente que apreciaba a todos sus clientes. Cuidaba y quería que todos estuviesen sanos y bien alimentados. Mantenía sus precios tan bajos que no ganaba mucho dinero, ni tan siquiera para contratar a alguien que lo ayudara en su pequeña tienda. Trabajaba muy duro en su honesta pobreza, pero era feliz. Un día vino una clienta y le contó una historia. Su marido se había lesionado y no podría trabajar en varios meses. No tenía dinero para comprar comida ni para él ni para sus niños. Sin comida lloró, todos morirán. El tendero se compadeció de ella y acordó extenderle un crédito. Cada semana te proporcionaré arroz para 7 días y vegetales para 4, y esto con seguridad será suficiente para mantener la salud de tu familia. Después, cuando tu marido vuelva a trabajar, podrás mantener el mismo menú mientras liquidas tu deuda. Y antes de que te des cuenta, ya estarás comiendo vegetales 7 días a la semana. La mujer se lo agradeció mucho. Cada semana recibía arroz para 7 días y vegetales para 4. Pero cuando su marido volvió a trabajar tuvo que decidir entre liquidar su vieja deuda, mientras continuaba comiendo vegetales 4 días a la semana, o comprar a otro tendero y comer vegetales 7 días a la semana. Escogió lo último y justificó su falta de pago diciendo a la gente que su anterior tendero le había vendido vegetales podridos. Con cuánta frecuencia, cuando queremos algo con muchas ganas, prometemos que si se cumplen nuestros deseos dedicaremos nuestras vidas a demostrar nuestra gratitud. Pero entonces, una vez recibido lo que tan ardientemente buscábamos, nuestra promesa se debilita y muere casi automáticamente. La enterramos rápidamente, sin ceremonia. Este no es el camino, Chan. Y así, como un granjero que siembra frijoles de soja no espera cosechar melones, no debemos esperar, cuando cometemos acciones egoístas, inmorales o perjudiciales, cosechar pureza espiritual. Ni podemos esperar escondernos de nuestras fechorías mudándonos del lugar en que las hemos cometido, o asumir que el tiempo borre su recuerdo. Nunca podemos suponer que si ignoramos nuestras fechorías durante el tiempo suficiente, la gente a quien hemos perjudicado morirá oportunamente, llevándose a la tumba nuestra necesidad de expiar el daño que hemos causado. Son nuestros buenos actos los que debemos enterrar, no nuestras víctimas o promesas rotas. No podemos pensar que debido a la falta de testigos no tendremos que responder de nuestras fechorías. Muchas viejas historias budistas ilustran este principio. Déjenme que les cuente algunas de mis favoritas. Durante la generación que precedió a la vida del Buda Sakyamuni en la Tierra, muchos de los miembros de su clan, Sakya, fueron brutalmente masacrados por el malvado rey Viruaka, también llamado Rey Cristal. ¿Qué hizo que sucediera esta terrible acción? Bueno, también sucedió que cerca de Kapila, la ciudad de los Sakya donde nació el Buda, había un gran estanque, y en la orilla de este estanque una pequeña aldea. Nadie recuerda su nombre. Un año hubo una gran sequía. Los cultivos se secaron y a los aldeanos no se les ocurrió nada mejor que matar y comer los peces que había en el estanque. Los atraparon a todos menos a uno. Este último pez fue atrapado por un niño que jugaba con la pobre criatura tirándola sobre su cabeza. Esto es lo que estaba haciendo cuando los aldeanos se lo quitaron y lo mataron. Entonces volvieron las lluvias y la normalidad a todo el reino. La gente se casaba y tenía hijos. Uno de estos niños fue Siddhartha, el Buda, que nació en la ciudad de Kapila, cerca de la aldea y del estanque. Siddhartha creció y predicó el Dharma, teniendo muchos seguidores. Entre los seguidores estaba el rey de Siddhavasti, el rey Prasenajit. Este rey se casó con una chica del clan de los Sakya y tuvieron un hijo, el príncipe Viruaka, el anteriormente nombrado Rey Cristal. La pareja real decidió criar al príncipe en Kapila, la ciudad del Buda. Al principio todo iba bien. Viruaka era un niño sano y poco tiempo después se hizo un chico guapo y fuerte. Pero antes de estar listo para entrar en la escuela ocurrió un hecho trascendental. Ocurrió que un día, durante una ausencia del Buda de Kapila, el joven príncipe subió a la honorable silla del Buda y empezó a jugar allí. Él no pretendía estropearla, solo era un juego de niños. Pero, cuando los miembros del clan del Buda vieron al príncipe jugando en este lugar sagrado se enfadaron mucho, le reprendieron, y le hicieron bajar de la silla, humillándole y maltratándole. ¿Cómo puede un niño comprender la imbecilidad de los fanáticos?
Los adultos no se lo pueden explicar. Verdaderamente es bastante misterioso. Su cruel trato solo sirvió para envenenar al príncipe y hacer que odiara a todos los miembros del clan del Buda. Fue su trato cruel el que lo inició en su carrera de crueldad y venganza. Finalmente, se dice que el príncipe mató a su propio padre para poder ascender al trono de Siravasti. Entonces, como rey Viruaka, el rey Cristal, finalmente pudo tomar venganza contra el clan Sakya. Conduciendo a sus propios soldados, comenzó a atacar la ciudad de Kapila. Cuando los miembros del clan del Buda fueron a contarle la inminente masacre, le encontraron con un terrible dolor de cabeza. Le suplicaron que interviniera y rescatara a la gente de Kapila del brutal ataque del rey Cristal, pero el Buda, gimiendo de dolor, se negó a ayudar, diciendo, un karma establecido no puede ser cambiado. Entonces los miembros del clan fueron a Maudgalayayana, uno de los más poderosos discípulos del Buda, y le suplicaron su ayuda. Les escuchó y se compadeció, y movido por la compasión decidió ayudar a los sitiados ciudadanos de Kapila. Utilizando sus habilidades sobrenaturales, Maudgalayayana alargó su cuenco maravilloso a los amenazados Sakya y permitió a 500 de ellos que subieran al mismo. Entonces levantó el cuenco en el aire, pensando que los alzaba a la seguridad. Pero cuando lo bajó, los 500 hombres se habían convertido en un charco de sangre. El terrible signo alarmó tanto a todos que el Buda decidió revelar la historia de sus antepasados, aquellos aldeanos que habían matado a todos los peces durante la sequía. Este ejército de soldados intrusos que ahora está atacando Kapila eran aquellos peces. Explicó. La gente de Kapila que ahora está siendo masacrada fue la gente que asesinó a aquellos peces. El mismo rey Cristal, fue ese último gran pez. ¿Y quién pensáis?, preguntó el Buda manteniendo un paño frío contra su frente, que era ese chico que tiraba el pez sobre su cabeza. Así que, por matar a los peces, la gente padeció la muerte. Y por herir esa cabeza de pez, el Buda estaba importunado con un tremendo dolor de cabeza. ¿Y qué pasó con Viruaka, el rey Cristal? Naturalmente, renació en el infierno. Con este ejemplo podemos ver que no hay final a la causa y al efecto. Una causa produce un efecto que se convierte en sí mismo en la causa de otro efecto. Acción y reacción. Tributo y retribución. Esta es la ley de la causalidad. Más tarde o más temprano nuestros malos actos nos alcanzarán. La única forma de prevenir el efecto es prevenir la causa. Debemos aprender a perdonar, a dejar pasar el daño y el insulto, a no buscar nunca venganza y ni siquiera albergar ningún rencor. Nunca nos debemos volver fanáticos santurrones y estar orgullosos de nuestras vanas nociones de piedad y deber, y sobre todo, debemos ser siempre benévolos, especialmente con los niños. Déjenme que les cuente otra historia de causa y efecto. Esta concierne al maestro Chambaizan, quien en efecto pudo liberar un salvaje espíritu zorro. Muy pocas personas son capaces de hacer esto. Parece ser que una noche, después de que una reunión Chan hubiera terminado y todos sus discípulos se hubieran retirado, el maestro Baizang se dio cuenta de que un anciano permanecía fuera de la sala de meditación. Baizang se acercó al hombre y le preguntó, dígame, señor, ¿a quién o qué está buscando? El anciano respondió, no señor. No soy en absoluto un ser humano. Soy un zorro salvaje que simplemente habita el cuerpo de un hombre. Baizang naturalmente se quedó sorprendido y curioso. ¿Cómo adquiriste esta condición?, preguntó. El anciano hombre zorro explicó, hace 500 años, era el monje prior de este monasterio. Un día, un joven monje se acercó y me preguntó, cuando un hombre consigue la iluminación sigue sujeto a ley de la causalidad, y atrevidamente le contesté, no, está exento de la ley. Mi castigo por esta falsa y arrogante respuesta fue que mi espíritu se cambió por el espíritu de un zorro salvaje, y por eso corrí a las montañas. Como hombre zorro no puedo morir, y mientras persista mi ignorancia debo continuar viviendo en esta desdichada condición. Durante 500 años he estado paseando por el bosque en busca del conocimiento liberador. Maestro, le suplico que se apiade de mí y me ilumine a la verdad. El maestro Baizang le habló amablemente al hombre zorro. Hazme la pregunta que el joven monje te hizo, y obtendrás la respuesta correcta. El hombre zorro obedeció. Maestro, deseo preguntarle esto, cuando un hombre alcanza la iluminación está sujeto a la ley de la causalidad. Baizang respondió, sí. Nunca está exento de la ley. Nunca podrá cerrar sus ojos a las posibilidades de la causa y el efecto. Debe seguir atento a todas sus acciones pasadas y futuras. De repente el anciano hombre zorro obtuvo la iluminación y quedó libre. Se postró ante el maestro y le agradeció profusamente, al fin dijo estoy liberado. Entonces, cuando se estaba marchando, se volvió y le preguntó a Baizang, maestro, ya que soy un monje, ¿podría concederme amablemente los ritos funerarios usuales para un monje? Vivo cerca, en una guarida en la montaña que hay detrás del monasterio, ahora iré allí para morir. Baizang aceptó, y al día siguiente fue a la montaña y encontró la guarida. Pero en vez de encontrar allí un viejo monje, Baizang solo vio un bulto en el barroso suelo de la guarida. Tanteó el bulto con su bastón y descubrió un zorro muerto. Bueno, una promesa es una promesa. El maestro Baizang condujo los ritos funerarios acostumbrados para un monje sobre el cuerpo del zorro. Todo el mundo pensó que Baizang estaba loco, especialmente cuando condujo una solemne procesión funeral, con un zorro muerto en el féretro. De ese modo pueden ver, queridos amigos, que incluso haber alcanzado la budeidad no libra a uno de la ley de la causalidad. Si incluso el Buda pudo sufrir un dolor de cabeza por haber sido cruel con un pez, qué gran necesidad tenemos de seguir atentos al principio de que un acto nocivo, más tarde o más temprano, nos traerá una retribución nociva. Sean cuidadosos en lo que dicen y hacen.
no se arriesguen a convertirse en el espíritu de un zorro. Para el segundo requerimiento, la estricta observación de las normas de conducta, les diré sinceramente que no puede haber progreso espiritual sin moralidad y el cumplimiento del deber religioso. La disciplina es el fundamento sobre el que descansa la iluminación. La disciplina regula nuestro comportamiento y lo hace estable. La constancia se hace firmeza y esta es la que produce la sabiduría. El Sutra Surangana nos enseña claramente que un simple éxito en meditación no borrará nuestras impurezas. Incluso si podemos demostrar una gran habilidad en meditación, permanecer sin adherirnos a la disciplina nos hará caer fácilmente en los dominios de Mara de demonios y herejes. Un hombre o una mujer que es diligente en la observación de la disciplina moral y el deber religioso, es protegido y alentado por dragones celestes y ángeles, así como evitado y temido por los demonios del infierno y los herejes de todas partes. Sucedió una vez que en el estado de Kashmir, un horrible dragón terrestre vivía en una cueva cercana a un monasterio de 500 árabes theravadinos. Este dragón aterrorizaba a la región y hacía miserable la vida de mucha gente. Todos los días los árabes se reunían, y juntos intentaban utilizar el poder de su meditación colectiva para ahuyentar al dragón. Pero siempre fracasaban. El dragón simplemente no se marchaba. Entonces, un día sucedió que un monje chanmayano se detuvo en el monasterio. Los árabes le informaron al monje sobre el terrible dragón y le pidieron que se uniera a la meditación, para añadir el poder de su meditación a la de ellos. Debemos forzar a esta bestia para que se vaya. Se quejaron. El monje Chan simplemente le sonrió y fue directamente a la cueva del horrible dragón. Quedándose en la entrada de la cueva, el monje llamó al dragón: sabio y virtuoso señor, sería tan amable de abandonar su guarida y buscar refugio en un lugar más lejano. Bueno, dijo el dragón, ya que me lo ha pedido tan cortésmente, accederé a su petición y me marcharé en el acto. El dragón, como pueden ver, tenía un fino sentido de la etiqueta. Y de este modo se fue. Desde su monasterio, los árabes observaban todo esto con absoluto asombro. Sin lugar a dudas, este monje poseía milagrosos poderes de samadhi. Tan pronto como el monje regresó, los árabes se reunieron a su alrededor y le suplicaron que les hablara de esos maravillosos poderes. No he utilizado ninguna meditación o samadhi especial, dijo el monje, simplemente mantuve las normas de disciplina y estas normas estipulan que debo observar los requerimientos menores de cortesía tan cuidadosamente como los requerimientos mayores de moralidad. De este modo podemos ver que el poder de la meditación samadhi colectiva de 500 árabes a veces no iguala a la de un simple monje que se adhiere a las reglas de disciplina. Si preguntan, ¿por qué sería necesario mantener una estricta atención a la disciplina si la mente ha alcanzado un estado que no es crítico? ¿Por qué debería un hombre honesto y honrado continuar la práctica del Chan? Yo le respondería a tal hombre: ¿está su mente tan segura de que si la hermosa diosa de la luna bajara hasta usted, y le abrazara con su cuerpo desnudo, seguiría su corazón palpitando tranquilamente? ¿Y ustedes? Si alguien sin tener motivo les insultara y les golpeara, ¿no sentirían cólera y resentimiento? ¿Tienen la certeza de que siempre resistirían a compararse con otros, o que siempre se abstendrían de ser críticos? Pueden estar seguros de que siempre distinguirían lo correcto de lo erróneo. Ahora, si tienen la certeza absoluta de que nunca se rendirían a la tentación, de que nunca se equivocarían en nada, entonces, abran su boca y hablen alto y claro. De otra manera, no digan mentiras. En cuanto al tercer requerimiento de tener una firme creencia en nuestro yo búdico, por favor sepan que la fe es la madre, la fuente nutritiva de nuestra determinación a someterse, a entrenar y a desarrollar nuestros deberes religiosos. Si buscamos la liberación de los dolores de este mundo, debemos tener una fe firme en la promesa del Buda de que cada ser viviente sobre la tierra posee la sabiduría Tathagata y, por lo tanto, tiene el potencial de alcanzar la budeidad. ¿Qué nos impide realizar esta sabiduría y alcanzar esta budeidad? La respuesta es simplemente que no tenemos fe en su promesa. Preferimos seguir en la ignorancia en vez de en la verdad, aceptar lo falso como genuino, y dedicar nuestras vidas a satisfacer nuestros tontos deseos. La ignorancia de la verdad es una enfermedad. Ahora, como el Buda enseñó, el Dharma es como un hospital que tiene muchas puertas. Podemos abrir una de ellas y entrar en un lugar de curación. Pero debemos tener fe en nuestros médicos y en la eficacia del tratamiento. Siempre que quiso ilustrar los problemas sobre la duda y falta de fe, el Buda relataba la parábola del médico. Preguntaba: suponte que te han herido con una flecha envenenada y un amigo trae un médico para ayudarte. ¿Le dirías a tu amigo: no voy a dejar que este compañero me toque hasta que encuentre al que me disparó? Quiero conocer el nombre, la dirección y demás datos del delincuente. Esto es importante, no. Y quiero saber más sobre esta flecha. ¿Es la pica de piedra o de hierro, de hueso o de asta? ¿Y qué hay del palo de madera? ¿Es de roble, de olmo o de pino? ¿Qué clase de fibra ha utilizado para unir la pica y el palo? ¿Es la fibra de un buey, de un mono, o de un ciervo? ¿Y qué clase de plumas hay en la fibra? ¿Son de una garza o de un halcón? ¿Y qué hay del veneno que ha sido utilizado? Quiero saber de qué clase es. Y por cierto, ¿quién es este compañero? ¿Está seguro de que es un doctor cualificado? Después de todo, no quiero que me trate un medicucho. Creo que tengo derecho a saber estas cosas, tú no. Así que por favor, responde a mis preguntas o no dejaré que el hombre me toque. Bueno, dijo el Buda, antes de que para tu satisfacción sean contestadas las preguntas, estarías muerto. Así que, queridos amigos, cuando se encuentren sufriendo los males del mundo, confíen en el gran médico. Ha curado a millones. ¿Qué creyente ha fallecido nunca a su cuidado? ¿Qué creyente no ha recuperado la vida eterna y la felicidad siguiendo su régimen? Ninguno.
Todos se han beneficiado. Y así lo harán ustedes si tienen fe en sus métodos. La fe es un tipo de destreza que pueden desarrollar. Si, por ejemplo, desean hacer tofu, comienzan hirviendo y moliendo los frijoles de soja y después le añaden una solución de polvo de yeso o zumo de limón a los frijoles hervidos. Saben que pueden quedarse ahí, si lo desean, y ver formarse el tofu. Tienen fe en su método porque siempre funciona. De esta manera obtienen un sentimiento de seguridad. Por supuesto, la primera vez que han hecho tofu, asumiendo que no estaban familiarizados con su producción, podían haber tenido falta de fe en el método. Podrían haber dudado que el yeso o el agua del limón hiciera que los frijoles hervidos se transformaran en tofu. Pero una vez que han tenido éxito y ven con sus propios ojos que la receta era correcta, y que el procedimiento funciona, aceptan sin reversa el método prescrito. Se estableció su fe en el método. Por lo tanto, todos debemos tener fe en que poseemos la naturaleza búdica y que podemos encontrar esta naturaleza búdica si seguimos diligentemente un camino adecuado del Dharma. Si dudásemos, recuerden las palabras del maestro Yongya recogidas en su canción de la iluminación. En el mundo real del Tathagata no existen egos, ni reglas, ni infiernos. No se puede encontrar allí ningún mal samsárico. Si miento, podéis sacarme la lengua fuera, y llenar mi boca de arena, y dejarla así por toda la eternidad. Nadie sacó la lengua del maestro Yongya. En cuanto al cuarto prerequisito, estar anclados en nuestra determinación, tener éxito en cualquier camino que escojamos, déjenme por favor que les advierta de lo estúpido de ir saltando de un camino a otro. Piensen en el Dharma como en una montaña que hay que escalar. Hay muchos caminos que conducen a la cumbre. Escojan uno y sigan en él. Les conducirá allí. Pero nunca llegarán a la cima si corren alrededor de la montaña probando un camino y luego rechazándolo en favor de otro que parece más fácil. Rodearán la montaña muchas veces, pero nunca la subirán. Permanezcan en el método que han escogido. Tengan una fe absoluta en él. En Chan siempre contamos historias sobre diablos comprados. Una en particular es muy adecuada aquí. Un día un hombre estaba paseando por el mercado cuando se acercó a un puesto que decía, se vende, demonios de primera clase. Por supuesto, el hombre estaba intrigado. ¿Lo estarían ustedes? Yo sí. Déjeme ver uno de esos demonios, le dijo al comerciante. El demonio era una pequeña y extraña criatura, bastante parecida a un mono. Es bastante inteligente, dijo el comerciante. Y todo lo que tiene que hacer es decirle cada mañana lo que quiere que haga ese día, y lo hará. ¿Cualquier cosa?, preguntó el hombre. Sí, dijo el comerciante, cualquier cosa. Todos sus quehaceres domésticos estarán terminados cuando llegue a casa después del trabajo. El hombre se encontraba soltero, así que el demonio le pareció una muy buena inversión. Me lo quedo, dijo. Y pagó al comerciante. Una pequeña cosa, dijo el comerciante, siempre hay una pequeña cosa, no. Debe ser fiel en decirle lo que debe hacer cada día. Nunca se olvide. Dele las instrucciones cada mañana y todo irá bien. Recuerde mantener esta rutina. El hombre aceptó y llevó su diablo a casa. Cada mañana le decía que fregara los platos, que hiciera la colada, que limpiara la casa y que preparara la cena, y cuando volvía a casa, todo estaba hecho de la manera más maravillosa. Pero entonces llegó el cumpleaños del hombre y sus compañeros de trabajo decidieron darle una fiesta. Bebió mucho y se quedó a pasar la noche en la ciudad, en casa de un amigo, y a la mañana siguiente fue directamente al trabajo. No volvió a casa para decirle a su diablo lo que tenía que hacer. Y cuando regresó aquella noche descubrió que el diablo había quemado la casa y estaba bailando sobre las ruinas humeantes. ¿Y no es esto lo que sucede siempre? Cuando comenzamos un entrenamiento juramos con nuestra sangre que nos mantendremos fieles a él. Pero después de dejarlo y descuidarlo por primera vez, le conducimos al fracaso. Es como si nunca lo hubiéramos hecho. Así que, sin importar que hayan escogido el camino del mantra, o del yantra, o de la cuenta de la respiración, o de un huateo o de repetir el nombre del Buda, sigan con su método. Si no funciona hoy, prueben mañana. Díganse a ustedes mismos que están tan decididos que si necesitan continuar su práctica durante la próxima vida, lo harán a fin de tener éxito. El viejo maestro Wei San solía decir, permaneced en la práctica que hayáis escogido. Tal vez varias reencarnaciones os hagan falta para alcanzar la budeidad. Sé que es fácil desalentarnos cuando pensamos que no estamos haciendo progresos. Lo intentamos una y otra vez, pero cuando no viene la iluminación queremos abandonar la lucha. La perseverancia es en sí misma un logro. Sean constantes y pacientes. No están solos en su lucha. De acuerdo a un viejo proverbio, nos entrenamos durante aburridos eones, para alcanzar la iluminación que ocurre en un instante. Capítulo 3. Alcanzando la iluminación. El Chan tuvo dos famosos maestros llamados Asan, un ermitaño del siglo cuyo nombre significa montaña fría y un profesor del siglo cuyo nombre significa montaña tonta. Montaña fría es el más grande poeta de budismo Chan. Montaña tonta también fue muy bueno. Es probablemente el segundo mejor poeta Chan. Montaña fría apelaba a la naturaleza para que le condujera a la paz y al entendimiento. Encontrando belleza en el mundo natural encontraba belleza en sí mismo. Así es como actúan los ermitaños. Miran, reflexionan, convierten el aislamiento en soledad. Montaña tonta se trascendía a sí mismo trabajando para los demás. Se esforzaba en ayudar a la gente corriente a alcanzar la iluminación. Eso es un poco más duro que sobrevivir congelado y hambriento. Asan, montaña fría, dijo. Arriba en la cima de la montaña barra infinidad en todas direcciones.
La luna solitaria mira hacia abajo desde su desván de medianoche admira su reflejo en el estanque helado. Tiritando, le doy una serenata. No hay chan en el verso. Abunda en la melodía. Asan, montaña tonta, intentó poner en palabras que todo el mundo entendiera lo que no puede ser dicho. Poned un pez sobre la tierra y recordará el océano hasta su muerte. Poned un pájaro en una jaula, y no olvidará el cielo. Cada uno siente nostalgia de su verdadero hogar, el lugar en que su naturaleza ha decretado que deberían estar. El hombre nace en el estado de inocencia. Su naturaleza original es amor, gracia y pureza. A pesar de todo emigra sin darle importancia, sin siquiera un pensamiento de su antiguo hogar. ¿No es esto más triste que los peces y los pájaros? A todos nos gustaría reflejar la luna de la iluminación. A todos nos gustaría llegar al hogar de la inocencia. ¿Qué hacemos para conseguirlo? Seguimos el Dharma. El Buda vio lo ignorante de la vida no iluminada como una condición enferma. Sus 4 nobles verdades tienen una connotación médica. 1. La vida en el samsara es amarga y dolorosa. 2. El deseo es la causa de la amargura y del dolor. 3. Hay una cura para esta enfermedad. 4. La cura es seguir el octuplo camino. Primero, necesitamos reconocer que estamos enfermos. Segundo, necesitamos un diagnóstico. Tercero, necesitamos tener confianza en que lo que marcha mal responderá al tratamiento. Cuarto, necesitamos un régimen terapéutico. El samsara es el mundo visto a través del ego. Es un mundo accidentado y enfermo debido al incesante deseo del ego. Intentar satisfacer las demandas del ego es como intentar nombrar el número más alto. No importa lo grande que sea el número en que pensemos, siempre podremos sumarle 1 y obtener un número más grande todavía. No hay forma de llegar al último. Queridos amigos, no es verdad que sin importar el dinero que una persona tenga, siempre piensa que necesita un poco más, que sin importar lo cómoda que sea la casa de una persona, siempre quiere un lugar que sea un poco más palaciego, que sin importar cuántos admiradores tenga, necesita siempre escuchar unos pocos aplausos más. Los esfuerzos constantes dan lugar a una lucha constante. Y bien, ¿qué tenemos que hacer? Primero debemos comprender que los problemas que el ego crea no pueden solucionarse en el mundo de ilusiones siempre cambiantes del samsara. ¿Por qué? Porque el ego es en sí mismo cambiante, un ser ficticio que actúa y reacciona en respuesta a las fluctuantes condiciones de la vida, condiciones que nunca pueden ser lo bastante comprendidas. Es como intentar jugar al fútbol cuando la longitud del campo está en constante cambio, y en vez de un balón en juego, hay 20, y los jugadores están o bien hablando y dejando de lado el juego o bien durmiendo sobre el césped. Nadie está realmente seguro del juego que se está jugando y todos juegan con reglas diferentes. Entonces, nadie que esperase ser tanto jugador como árbitro podría encontrar placer en semejante juego. Encontraría su vida sobre el campo como un ejercicio sin fin de miedo, confusión, frustración y agotamiento. El octuplo camino guía, delimita, y establece unas normas que son claras. Todo el mundo puede seguirlas. El primer paso es correcto entendimiento. El entendimiento requiere tanto el estudio como la consulta con un maestro. La información que se obtiene solamente a través de la lectura nunca es suficiente. Es el libro preciso. Si lo es, realmente comprendemos lo que leemos. No nos podemos evaluar a nosotros mismos. Piensen en lo que sucedería si los estudiantes idearan sus propios exámenes y también les pusieran la nota. Todo el mundo tendría un sobresaliente. Pero ¿cuántos conocerían realmente la materia? Muchos estudiantes de Chan leen un libro y entonces, pensando en poner a prueba su comprensión, abordan a sus amigos con argumentos pretenciosos o les agasajan con declaraciones arrogantes. Los profesores dicen de estas discusiones, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Un buen profesor es indispensable. Un buen profesor se ocupa de nosotros y determina si comprendemos lo que hemos estudiado. Si no estamos seguros de un pasaje del libro, no podemos preguntarle al libro. Si no estamos de acuerdo con ciertas opiniones de un profesor, no podemos pasar por alto su enseñanza de la forma en que podemos pasar por alto los párrafos fastidiosos. A menudo es necesario consultar con un buen profesor. No hay sustituto para los regulares encuentros cara a cara. Había una vez un marinero que, estando de permiso, se encontró con la chica de sus sueños. Cayó locamente enamorado de ella. Desdichadamente tenía que regresar a su barco para finalizar los 2 años del alistamiento. Así que pensó, no dejaré que me olvide. Le escribiré todos los días. Aunque mi escritura no sirva para otra cosa, me querrá por mi fidelidad. Todos los días, donde quiera que estuviese, le escribía, y cuando regresó 2 años después, se enteró que aproximadamente a las 200 cartas, se casó con el cartero. Queridos amigos, no sean como este pobre marinero que confiaba en las palabras escritas para lograr un entendimiento. Encuentren un maestro que se reúna regularmente con ustedes. Ábranle su corazón. Cuanto mejor les conozca, mejor podrá asesorarles e instruirles. El segundo paso es correcto pensamiento. El correcto pensamiento requiere que se den cuenta de sus motivaciones. Debemos preguntarnos siempre por qué queremos tener algo o por qué queremos hacer algo, y debemos ser implacables en nuestra pesquisa. Si un amigo quiere comprar algo que no se puede permitir, o hacer algo que sería malo para él, deberíamos darle un buen consejo, advirtiéndole, ayudándole a ver las posibles consecuencias de sus estúpidos deseos. No podemos ser este tipo de amigo con nosotros mismos. No podemos aplicar el sentido común a nuestros propios deseos. Una investigación cuidadosa iluminará nuestra situación.
Al señor de la guerra Tianchi y al rey de Chei les divertían las carreras de caballos. Regularmente se reunían para ir a montar sus caballos y hacer carreras. Ahora bien, cada uno tenía 3 clases de caballos. La tercera clase era el caballo de tiro. Estos son los caballos que tiraban de los carros. Son grandes y fuertes, pero muy lentos. La segunda clase era el caballo de caballería. Estos son los caballos que montan los lanceros, los arqueros y los espadachines. Estos caballos son fuertes y razonablemente rápidos, pero son viejos porque necesitan años de entrenamiento. La primera clase era el joven pura sangre que montaban los nobles y los altos oficiales. Este tipo de caballo era ligero y muy rápido. Siempre que el rey y el señor de la guerra mantenían una carrera, primero corrían con sus caballos de tercera clase, después con los de segunda, y por último con sus caballos de pura sangre de primera clase. Ahora bien, el rey que era rico tenía caballos mucho mejores que los del señor de la guerra. Así que naturalmente ganaba todas las carreras. En su frustración, el señor de la guerra Tianchi apeló a Sang Ping, un sabio descendiente de Sandasa. Sandasa escribió el famoso libro Arte de la Guerra. Tianchi le preguntó a Sang Ping, aconséjeme por favor. ¿Cómo puedo ganarle al rey? El sabio pensó durante un momento. Y entonces dijo, señor, le sugiero que cuando el rey saque a competir sus caballos de tercera clase, saque usted los de segunda clase a correr contra ellos. Cuando el rey saque sus caballos de segunda clase, saque usted sus caballos de primera clase, y cuando el rey saque sus caballos de primera clase, saque usted los de tercera clase. Ganará 2 de las 3 carreras. La respuesta fue simple, pero ¿por qué no pudo el señor de la guerra figurársela por él mismo? Porque su ego le tenía demasiado involucrado emocionalmente en la carrera. No se distanciaba de la situación y no la miraba objetivamente. No aplicaba el correcto pensamiento. El tercer paso es correcto habla. ¿Con cuánta frecuencia ponemos las palabras al servicio del ego? Para sacar algún provecho contamos chismes, o exageramos, o nos olvidamos de contar la historia completa, o insinuamos la posible culpabilidad de otros mientras afirmamos nuestra propia inocencia incuestionable. A veces, solo para ser el centro de atención, muchos de nosotros contamos sórdidas historias o chistes verdes. Pensamos que las palabras no son acciones, que tienen poco poder y una vida corta, que de algún modo las palabras se evaporan con el aliento de quien las pronuncia. Pero las palabras tienen poder y pueden vivir para siempre, y, además, pueden curar tanto como herir. Solo el hablar correcto nos desalienta de proferir mentiras, insultos, acusaciones, o de fanfarronear sobre nuestros propios logros, y también nos alienta a decir palabras de consuelo, o proferir palabras de perdón, expresar agradecimiento y reconocimiento para los logros de los demás. Nunca infravaloren el poder de las palabras. Déjenme que les cuente una vieja historia que ilustra su poder. Era un precioso día de primavera y mucha gente había venido al parque para ver las plantas, la hierba verde, los árboles en flor. Entre la gente que vino había 2 mendigos ciegos. El primer mendigo tenía un cartel que decía, soy ciego. La mayoría de la gente pasaba por delante de él y seguía admirando la vista. El segundo mendigo lo hizo mucho mejor. Casi todos los que pasaban delante de él echaban una moneda en su taza. Algunos, que habían pasado por delante de él sin echarle nada, actualmente regresaron para darle una moneda. Su cartel decía, es mayo, y yo estoy ciego. Queridos amigos, cuando estemos decidiendo entre hablar o no hablar, piensen en el ciego que vio la diferencia que puede provocar una frase. El cuarto paso es correcta acción. La correcta acción contiene los preceptos. Los preceptos son los siguientes. El voto budista de no ser violento. Esto no significa que no puedan defender su vida o la de aquellas personas que estén a su cuidado, sino que no pueden comenzar acciones hostiles contra otros. ¿Y qué diríamos si es en contra de nosotros mismos? Nosotros también somos una persona contra la que no se puede cometer acciones hostiles. La paz no es simplemente la ausencia de la guerra. La ansiedad no es un estado agresivo, pero tampoco es pacífico. Alguien que está en coma no está en guerra, pero tampoco en paz. La paz es un estado que es alcanzado y sostenido deliberadamente. No es suficiente con limitarse a no ser violentos, debemos actuar para fomentar la armonía, el bienestar, y la buena salud. Fumar, por ejemplo, es perjudicial no solo para la salud del fumador sino para la salud de todos los que le rodean. En ambos casos, por tanto, el fumar está prohibido por el precepto contra la violencia. Cuando sea posible, un budista debería abstenerse de comer carne. Digo cuando sea posible porque esta norma no es absoluta. Mucha gente, por ejemplo, vive en las regiones árticas donde no tienen elección y deben comer pescado y otras criaturas marinas. No pueden cultivar jardines en la tundra, y no podemos negar el dharma a los seres humanos porque su entorno no sea adecuado a las dietas vegetarianas. Pero donde los vegetales son abundantes, no hay razón para comer carne. En el lado positivo, una dieta vegetariana estimula una buena salud y también por esta razón debe ser seguida. El ejercicio, particularmente el Tai Chi Chuan no Qigong, libera agresividad e ira y también tiene efectos saludables sobre el cuerpo. El yoga también es muy beneficioso. El voto budista de ser veraz, no solo en la vida social, sino también en la vida de negocios. Todas las formas de fraude y embustes están incluidas en este precepto. Siempre que sacrificamos la verdad para conseguir algún supuesto beneficio, entramos en un mundo serpentino y complicado. Había en Tokio 2 comerciantes que, tras años de una competitividad llena de engaños y trampas, desconfiaban por completo el uno del otro. Un día se encontraron en una estación de tren. El primer comerciante preguntó, ¿a dónde vas?
El segundo comerciante pensó durante un momento y respondió, a Koubei. El primer comerciante gritó, mientes. Me has dicho que vas a Koubei porque querías que pensara que ibas a Osaka, pero he hecho averiguaciones y sé que vas a Koubei. Queridos amigos, este es el final del más pequeño engaño. Nuestra reputación es como la etiqueta de un paquete. Una vez que se nos conoce como mentirosos y tramposos, enviamos nuestras intenciones, sin importar lo inocentes que sean, al lugar de la duda y la desconfianza. El voto budista de no apropiarse de la propiedad ajena. Este es el precepto contra el robo. Hay quienes piensan que este precepto implica solo a rateros y carteristas. Puesto que ellos no rompen las puertas para entrar o arrancan la cartera de un tirón, piensan que no necesitan preocuparse de este precepto. Y por esta razón, no les remuerde la conciencia por actos de hurtos insignificantes u otras estafas de la propiedad. Pero ¿qué es una deuda que no se paga? No es esto robar. ¿Qué es tomar prestado algo y no devolverlo? Tampoco esto es robar. ¿Qué es utilizar la propiedad de otras personas y dañarla sin recompensar por el daño? No es esto robar. A veces actuamos como si tuviéramos derecho de apropiarnos de las pertenencias de una persona porque otra persona se ha apropiado de las nuestras. La regla de oro dice que debemos hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. No dice que podamos hacer a los demás lo que otros nos han hecho a nosotros. Es porque disculpamos y disimulamos nuestros propios hurtos por lo que no sentimos necesidad de arrepentirnos de ellos. Según un viejo proverbio, el ladrón se arrepiente de ser capturado, no de ser ladrón. Si antes de cometer ningún acto examinamos su moralidad y sus posibles resultados, nunca necesitaremos preocuparnos por la horca. El voto budista de ser sexualmente moral, modesto y responsable. En este precepto podemos ver lo fácil que es romper todas los demás. Por causa de la lujuria, el hombre robará. Por causa de la lujuria, emborrachará a la mujer que ama y la engañará con falsas promesas. Y cuando él abusa del cuerpo de ella en cualquier forma, no la está dañando. Y así como condenemos la inmoralidad, estaremos elogiando la moralidad. Mucho honor comporta la persona virtuosa, la persona que es casta en su vida de soltero o fiel a su sagrado voto de matrimonio. Es por el incumplimiento de la observancia del precepto de la moralidad por lo que encontramos las mayores hipocresías. Con cuánta frecuencia nos encontramos con un hombre que protege ferozmente a su propia hija, mientras es muy dado a seducir a las hijas de los demás. O aquel que vigila estrictamente a su esposa, mientras seduce a la mujer de otro hombre. Si él asesinara a un hombre que ultraja a su propia mujer e hijas, esperaría que el tribunal lo viera como una víctima y lo absolviera de culpa. Con todo, a pesar de ser el quien corrompió y sedujo, se considera un héroe. ¿No es esta una triste y terrible verdad? No es fácil para un hombre sobreponerse a la lujuria. Las tentaciones se encuentran en todas partes y en infinidad de variedades. Con todo, si un hombre desviara alguna de las energías que derrocha en sus conquistas sexuales hacia la conquista de su propia lujuria, haría verdaderos progresos espirituales. Todos los hombres honorables convienen en la intensidad de la lucha. Incluso el Buda dijo, si me hubiera encontrado con otro obstáculo tan difícil de superar como el de mi sexualidad, nunca lo hubiera conseguido. El buen humor del Buda y su franqueza autodespreciativa deben darnos aliento. El voto budista de abstenerse de consumir alcohol u otros intoxicantes. Hay quienes dicen, un trago de vez en cuando no hace daño a nadie. Pero un bebedor ocasional sigue siendo un bebedor. Es bastante parecido al hecho de estar un poco embarazada. O hay embarazo o no lo hay. La descripción ocasional es una puerta abierta por la cual un ladrón puede entrar. La puerta de la sobriedad está cerrada o no lo está. La experiencia nos dice que el mejor camino para solventar el problema es evitarlo. La abstención completa es el mejor camino de observar y guardar este precepto. El bebedor ocasional puede mantenerse sobrio cuando no le asaltan los problemas, pero tan pronto como se ve sometido a un serio estrés, puede sucumbir fácilmente al callejón sin salida del alcohol. Una vez que uno es atrapado por la bebida, descubre que una copa es demasiado y 100 no son suficientes. El alcohol mitiga nuestras inhibiciones y de este modo podemos satisfacer nuestros egos. Nos permite dejar a un lado las normas del decoro y la decencia, y después echarle la culpa de nuestra falta de conducta a la bebida, pero deberíamos echarnos la culpa a nosotros mismos por haber bebido. Nos decimos, por supuesto, que tomamos esa copa para divertirnos, pero